De la red quiero darles la bienvenida, agradecerles por acompañarnos esta tarde. Les traigo también los saludos de nuestra presidenta, María Eugenia Chapero, que no nos pudo acompañar porque ya tenía comprometida esta fecha previamente para otra actividad académica. Para quienes no nos conocen, quiero contarles un poco de qué se trata la red. Es una asociación de mujeres judiciales de todo el país, magistradas, funcionarias, empleadas, unidas por la construcción de un poder judicial igualitario, tanto en su estructura como en sus decisiones, en sus servicios, en sus políticas. Un poder judicial verdaderamente independiente, con sensibilidad de género, comprometido con su comunidad, con los derechos humanos, con la democracia, con voluntad transformadora. En la red trabajamos, tenemos una forma de organización, además de existir la comisión directiva, por supuesto, hay muchas comisiones de trabajo. Hay alguien que tiene encendido, ahí está. Estas comisiones de trabajo trabajan justamente en cuestiones específicas y es una forma también de ampliar la participación de todos las socias en temas específicos de interés. Y esto da origen a muchísimas actividades. De hecho, el jueves pasado, y todas esas actividades en general son públicas, son abiertas a todas y todos. El jueves pasado, por ejemplo, tuvimos un encuentro sobre violencia digital. Muy pronto vamos a participar en un encuentro sobre inteligencia artificial, vamos a hacer uno específico de cuestiones ambientales y así vamos haciendo durante todo el año. Este encuentro de hoy fue organizado por la Comisión de Articulación Judicial en materia de violencia de género y por eso quiero agradecer a todas las integrantes de la comisión que hoy están acá presentes, que estuvieron colaborando y trabajando para hacerlo posible. Esta comisión lo que buscamos es incidir en políticas públicas articulando con el Poder Ejecutivo o con los poderes ejecutivos, con los legislativos y también dentro del propio Poder Judicial. Y la tarea es abrir camino en algunos temas que nos parecen de particular interés, compartir preguntas muchas veces complejas que necesitamos elaborar colectivamente e incidir en la generación de transformaciones. En este caso, que hoy nos reúne, el punto de partida fue el reciente fallo de la Corte Suprema en el caso Ilarraz. Ese fallo, que todos sabemos, ¿no?, cómo reactivó el debate sobre la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Y además pasó algo que es que a partir de ese pronunciamiento, el Poder Ejecutivo Nacional rápidamente anunció una posible reforma del Código Penal en ese sentido. Aunque además sabemos que ya existen en el Congreso proyectos legislativos de distintas fuerzas políticas con la misma orientación. Entonces yo no me voy a detener en el fallo porque justamente hoy para eso vamos a escuchar a voces expertas. Nos van a acompañar Diana Mafía, Gabriel Vitale, Agustina Rodríguez y Javier Teodoro Álvarez, a quienes realmente les agradecemos enormemente el haberse sumado a esta actividad tan rápidamente y acompañarnos esta tarde. Sí quiero subrayar que este debate tan sensible, como decía alguien en el chat había puesto esa palabra, ¿no?, de lo sensible de esta temática, que no se agota en lo jurídico. Es también un problema ético, político, social. Nos convoca a pensar en quienes vivieron abusos sexuales en su infancia como sujetos de derecho, cuyas vivencias, historias, experiencias importan y tienen que incidir en la forma en cómo entendemos la justicia sin abandonar, por supuesto, las garantías del proceso. Nos obliga a reconocer el silenciamiento forzado, las experiencias de violencia, los tiempos no lineales del trauma, la dificultad de narrar estas vivencias sin los apoyos institucionales y comunitarios que son imprescindibles. Esto creo que hace también a una marca de la red, porque algo que no dije es que también la red es interdisciplinaria, porque somos mujeres judiciales que no solo somos abogadas. Y
Y esto es en el entendimiento justamente que la justicia, la ley e incluso el derecho no se sostienen únicamente en herramientas jurídicas, requieren de saberes, de experiencias, de voces diversas para abrir camino hacia mundos más justos. Nuestra propuesta, como siempre, es pensar en conversación, escuchar las distintas posiciones, abrir preguntas, sostener las tensiones y tejer comunidad. Porque si una red, como nuestra red de Mujeres para la Justicia, sirve, es porque no solo sostiene e impulsa, sino también porque va armando este entramado común de pensamiento y de acciones compartidas. Presenté a quienes van a hablar, quiero presentar también a nuestra querida socia Karina Andrade, jueza penal de la Ciudad de Buenos Aires, porque fue la primera en plantear en el chat de la red la inquietud de organizar una actividad sobre ese tema, y a partir de esa pregunta se organizó todo este conversatorio. Ella va a tener a cargo retomar las preguntas que ustedes hagan en el chat, así que les invitamos cuando vayan escuchando a las expositoras, los expositores, a ir haciendo sus preguntas. Al cierre de las 4 exposiciones, ella va a trasladar estas preguntas a quienes hablaron y también tiene a su cargo las palabras de cierre de este conversatorio. La red va a seguir participando activamente en todos estos debates, organizando actividades, porque estamos convencidas que ampliar los espacios comunes de encuentro es hoy la manera de sostener las conversaciones colectivas y urgentes que necesitamos como sociedad. Y esta es una de ellas. Así que bueno, sin más, les voy a presentar al primero de nuestros expositores. Espérenme que traje algo escrito, sí, para presentar a cada una de las personas que van a hablar. Vamos a escuchar a Javier Teodoro Álvarez. Él es doctor en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Lanús, máster en Derecho Penal por la Universidad Torcuato Di Tella, máster en Razonamiento Probatorio por la Universidad de Girona, profesor a cargo de la materia Delitos contra la Integridad Sexual en la Facultad de Derecho de la UBA, director del curso de posgrado Herramientas Jurídico-Penales frente a la Violencia Sexual en la Universidad de Avellaneda. Lleva más de 20 años trabajando e investigando en este campo, con numerosos libros publicados. En su intervención nos va a dar herramientas para comprender el impacto de la sentencia y la RAS y las perspectivas que se abren en relación con la imprescriptibilidad de estos delitos. Javier. Bueno, muy bien, muchas gracias Ana. Bueno, primero, antes que nada, déjame agradecer a la Red de Mujeres para la Justicia por la invitación y sobre todo y especialmente por generar estos espacios de encuentros, de debates tan necesarios como decías vos en la presentación y que siempre son muy valorados porque también hay que reconocer que no abundan tantos estos espacios para juntarnos y debatir. Recién estuve chusmeando un poco ahí a las y los participantes y veo que hay mucha gente amiga, conocida, así que me alegra también de reencontrarnos en estos lugares y por supuesto también estar integrando este panel con queridos amigos y conocidos, para mí también es un honor muy grande. Así que bueno, vamos a comenzar. Primero, digamos, una pequeña reflexión de que nos volvemos a encontrar. Bueno, con Gabriel ya hemos compartido también algunos espacios de reflexión y de charla sobre la prescripción de la acción penal en casos de violencia sexual contra las infancias. Es un tema que al menos hoy estaba tratando de recordar cuál fue la primera vez que empezamos a charlar un poco sobre estos temas y si mi recuerdo no falla, creo que habrá sido año 2009, 2008 aproximadamente. O sea que es un tema sobre el que venimos discutiendo y hablando hace mucho tiempo y que además me aventuro a decir que todavía nos queda mucha tela para cortar. Es decir, que el fallo, la sentencia y la RAS no ha clausurado estos debates como por ahí algún sector entiende, al menos desde mi visión. Pero para entender un poquito más esto, permitime hacer un pequeño raconto muy cortito, un contexto de la sentencia del fallo y la RAS. En principio, me gustaría recordar que la ampliación o la modificación de los plazos de prescripción de la acción penal para casos de violencia sexual no es una novedad de la legislación argentina. Digamos, ya desde más o menos
aproximadamente mediados de la década de los 90, algunos países habían empezado a advertir estos problemas que tiene aplicar de manera neutral los plazos de prescripción que establecen las legislaciones penales para el común de los delitos a determinados grupos en condiciones de vulnerabilidad. Así, por ejemplo, España en los 90 modifica su código penal para ampliar el plazo de prescripción de la acción penal entre diversos supuestos, entre uno de ellos los casos de abusos sexuales contra las infancias, y establece que el plazo entonces va a empezar a contar no desde el día que ocurrió el hecho, sino que a partir de la medianoche en que la víctima cumpliera la mayoría de edad. Para hablar de una experiencia más cercana en el tiempo, Chile hace lo propio en el año 2007. Unos años antes lo habían hecho algunos estados en los Estados Unidos, y finalmente la Argentina aprueba esta primera ley en el año 2011. Es decir, que nuestra ley se enmarca en un proceso en el cual se advierte sobre la necesidad de modificar los plazos de prescripción por los problemas de ese impacto diferencial que tiene la aplicación de esa norma para determinados grupos en especiales condiciones de vulnerabilidad. Bueno, esa primera ley del año 2011 es la ley 26.705, que en realidad había establecido una reforma muy similar a la que había ocurrido en la década de los 90 en España, es decir, establecer que el plazo de prescripción empezaba a contarse no desde la medianoche en que ocurriera el hecho, sino que se iba a empezar a contar automáticamente desde la medianoche en que la víctima cumpliera la mayoría de edad. Ahora bien, rápidamente se advirtió que esto, si bien era un paso importante en relación con el régimen que estaba vigente hasta el año 2011, acá las fechas, una pequeña nota al pie, son importantes para tenerlas en cuenta por algo que vamos a ver un poquito más adelante. Pero finalmente, en el año 2015, se aprueba la ley 27.206, más conocida como Ley de Respeto al Tiempo de las Víctimas, que lo que establece es que en realidad el plazo de prescripción no iba a empezar a comenzar automáticamente en la medianoche en que incumpliera la mayoría de edad de la víctima, sino de que ya siendo adulta, el día que iniciara la denuncia, el día que interpusiera la denuncia. Esto podría ocurrir no la medianoche en que cumplieron los 18 años, sino por ahí a los 20, a los 30, a los 40, digamos, respetando ese proceso digamos, de preparación o de revaluación o de significación del el abuso sexual. Bueno, y en esos 10 años, o sea, desde el año 2010 hasta el año 2025, pasaron muchas cosas. Y la principal pregunta que se estuvo trabajando durante estos 10 años era si estos plazos de prescripción nuevos podrían también abarcar hechos ocurridos con anterioridad a la sanción de estas leyes. Principalmente a la última, a la ley del año 2015, que se aprobó en el mes de noviembre, que entró en vigencia en el mes de noviembre. Y esa era un poco la pregunta que, bueno, tanto quienes trabajamos estos temas desde la doctrina o desde el campo académico, como también, digamos, las juezas y los jueces en sus resoluciones, y también, digamos, abogadas y abogados de pie que querían, o que se veían con la necesidad de llevar a cabo estos procesos, bueno, empezaron a elaborar algunas ideas sobre si era posible mantener la vigencia de la acción penal para hechos ocurridos con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley. Y básicamente, de manera muy sucinta, había tres alternativas que se empezaban a discutir. Por un lado, decir que no había ningún obstáculo, o sea, que era posible porque la ley era una ley de carácter procesal y por lo tanto el principio de irretroactividad de la ley penal no debería ser aplicable porque solamente garantiza, digamos, la ley penal en sentido material. Este argumento rápidamente se diluyó porque, digamos, ya seguramente muchas y muchos de ustedes saben que la Corte Suprema de Justicia tiene consolidada una jurisprudencia que abarca, digamos, también la irretroactividad de la ley penal a hechos de prescripción particularmente. O sea, hay una sentencia muy conocida de la década del 70, se llama Miras, en ese sentido, y a partir de ahí la Corte ha consolidado en todas sus integraciones
esa línea. Con lo cual apareció una segunda posibilidad que era, bueno, empezar a utilizar una categoría que es propia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la de las graves violaciones a los derechos humanos. ¿Qué significa esto? Una pequeña nota al pie para quienes no estén muy familiarizados con este término. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en muchos casos, ha establecido que un hecho no califica como delito de lesa humanidad, porque no se dan las condiciones que establece el derecho internacional de los derechos humanos para ello, pero que sin embargo, pese a no tener esas características o esos elementos, bueno, configura una grave violación a los derechos humanos y por lo tanto a esos casos no es posible que se pueda interponer ni la prescripción, ni amnistías, y que exige una obligación de investigar estos hechos. Entonces, a partir de ahí, hubo un sector que empezó a decir, bueno, estos hechos deberían también ser los hechos de violencia sexual contra las infancias, deberían poder ser calificadas como graves violaciones a los derechos humanos. Y ahí empezó a haber algunas posiciones a favor en este sentido. De hecho, el caso Ilarraz, que es el caso que nos convoca al día de hoy, en su primera sentencia, bueno, algunos de los jueces del tribunal que afirman la vigencia de la acción penal recurren a este argumento. Pero sin embargo, todavía seguía siendo un argumento un poco endeble, porque efectivamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos nunca se había referido a hechos entre particulares y hechos de violencia sexual para calificarlos como graves violaciones a los derechos humanos. En general, siempre se refería a desapariciones forzadas de personas, a premios ilegales u hechos cometidos por miembros de fuerzas de seguridad o en representación de un Estado. Con lo cual, hechos entre particulares como abusos sexuales intrafamiliares no habían sido nunca categorizados bajo esta etiqueta. De modo entonces que aparece la tercera posibilidad, que es decir, bueno, no se puede aplicar retroactivamente la ley, no es una grave violación a los derechos humanos, pero la Argentina ya ha asumido en la comunidad internacional algunos compromisos a partir de los cuales tiene como obligación estatal garantizar el acceso a la justicia de determinados grupos en condiciones de vulnerabilidad. Entre ellos, principalmente, la infancia, a partir de la suscripción de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. En concreto, el artículo 19 establece la obligación de los estados a promover determinadas acciones para garantizar el acceso a la justicia frente a determinadas formas de abuso, entre las que se incluye el abuso sexual. Y por supuesto, esto reforzado con el artículo 3 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que es el principio del interés superior del niño, como forma de compensar cualquier tipo de tensión entre derechos entre las partes. Entonces, a partir de ahí empieza a aparecer una línea jurisprudencial. Año 2016 empiezan a aparecer algunas decisiones, tanto en la justicia federal como también en las justicias provinciales. Ahí podemos identificar sentencias en la provincia de Buenos Aires, en la Cámara de Garantías de La Plata, en Chaco, en Formosa, en distintos puntos del país, en Paraná, en Entre Ríos, es decir, en distintos puntos del país empieza a aparecer la posibilidad de sostener la vigencia de la acción penal apelando a este criterio, a esta idea. De hecho, una de las distintas sentencias o intervenciones que tiene la justicia local en el caso Ilarraz también se apeló a este criterio. Pero no era un criterio consolidado. Esto significaba que, bueno, por ejemplo, la justicia nacional con asiento en la ciudad de Buenos Aires, era bastante reacia a sostener esto. La Cámara de Casación rechazaba este criterio. Y lo mismo que la Cámara Criminal y Correccional y demás. Con lo cual, digamos, es verdad que esperábamos una definición de la Corte Suprema de Justicia sobre este panorama, que era un panorama bastante incierto. Y ahí finalmente llega el caso Ilarraz. Bueno, una primera comentario o aproximación es que el fallo o el caso que elige la Corte para resolver esta cuestión, bueno, es un fallo muy particular, porque no es el caso que supone la gran mayoría de los hechos de abusos sexuales intrafamiliares, por ejemplo. Estamos hablando de un cura que además estaba bajo, digamos, el cuidado de un grupo numeroso de niños, fines de la década del 80, principios de los 90, que además se había denunciado ese hecho en el momento en que habían ocurrido los actos.
Y sin embargo, digamos, la Iglesia desplegó un determinado comportamiento para silenciar estos hechos y para que no se investigara dentro de los procesos eclesiásticos. De modo ahí que hubo también como una suerte de aparato de poder que montó de cierto silencio estos hechos y que obstaculizaron el acceso a la justicia. Pero bueno, lo cierto es que finalmente este caso llega a la Corte y la Corte, bueno, rechaza todos estos tres argumentos de los que venía mencionando. Los rechaza taxativamente. O sea, explica uno por uno por las razones constitucionales por las cuales a su interpretación esto no podía ser viable. Bueno, básicamente sostiene que... muy brevemente, bueno, que digamos, no son categorías, no son graves violaciones a los derechos humanos, ni tampoco son delitos de lesa humanidad, que no se puede aplicar retroactivamente la ley penal, y bueno, y que respecto también a la Convención sobre los Derechos del Niño, tiene una interpretación que formula lo que ellos llaman las cláusulas pétreas de la Constitución Nacional. Esto significa que, bueno, hay ciertas cláusulas de la Constitución que no pueden ser modificadas por los compromisos internacionales, principalmente el principio de legalidad, dice la Corte. Estoy resumiendo muy brevemente porque quiero llegar al punto que me interesa y que probablemente después mis colegas de panel van a desarrollar un poco mejor esos argumentos. Entonces, la cuestión es, bueno, ¿qué hacemos de acá en adelante? Que era un poco lo que a mí me interesaba compartir con ustedes. Es decir, bueno, la Corte fija un poco este criterio y la pregunta es, bueno, de acá en adelante entonces el tema ya está resuelto, o sea, que ya directamente todo este conjunto de víctimas que sufrieron hechos de abuso sexual con anterioridad al año 2015 no tienen directamente su acción penal ya prescribió, se extinguió la posibilidad de que se investigaran estos hechos y de modo entonces, bueno, es una cuestión que quedó saldada y la ley entonces aplicará para los casos que ocurrieron con posterioridad al año 2011 y 2015. Bueno, y esto no es tan blanco y negro, por lo menos desde mi visión. Ahí empezamos a entrar en una escala muy grande de grises que me interesa un poco compartir, todavía con la espuma muy arriba, porque el fallo de Larraz es del 1 de julio de este mismo año, así que estamos como recién por cumplir 2 meses o el segundo mes de vigencia, así que todavía nos falta todavía un tiempo para seguir reflexionando y pensando un poco más, pero muy brevemente les quiero compartir mis apreciaciones. En los 5 minutos que me quedan, porque ya estoy ahí, ¿no, Ana? Con la soga al cuello. Bueno, no quiero quitarle tiempo a mis colegas que seguramente van a decir cosas más interesantes que yo. Bueno, en primer lugar, primera reacción. ¿Qué dice la jurisprudencia de la Cámara de Casación, de la Cámara Nacional de Casación Penal? Bueno, al día siguiente, digamos, esto fue el 1 de julio, el 2 de julio, la Cámara emite una sentencia que es Santa María de la sala 1, de la sala primera, el 2 de julio, como les dije, en donde digamos, se le planteó la cuestión de la vigencia de la acción penal para hechos ocurridos con anterioridad al año 2015 y lo que dice directamente la Cámara de Casación es aplico la doctrina de la Corte Suprema en el caso Ilarraz e incluso califica a esta sentencia como el leading case, lo dice así como lo estoy pronunciando, el leading case de estos temas. De modo que automáticamente, por lo menos, digamos, desde la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal, consolida esa línea jurisprudencial. Y al menos esta sala, ¿no? La sala primera. Pero, digamos, 20 días después, o sea, el 22 de julio del 2025, encontramos otra sentencia que es la sentencia de la causa Rotondo, de la Cámara de Garantías de La Plata, Sala 3, que dice algo completamente distinto a lo que dice la Cámara de Casación Penal. Dice, bueno, no, hay una pequeña puerta abierta que el fallo y la RAS nos deja para mantener vigente la acción penal. ¿Y cuál es esa puerta abierta que deja? Bueno, hay algo que efectivamente la Corte dice en Ilarraz, que es lo siguiente. Dice, Ilarraz tiene una particularidad, que es que en ningún caso la justicia local decretó la inconstitucionalidad del artículo 63 del Código Penal que estaba vigente al momento de los hechos. Esto lo dice la Corte en dos momentos de la sentencia. Dice, acá no llega por una inconstitucionalidad. Yo no me meto si la ley al momento de los hechos era constitucional o no. Yo lo único que digo es que estos tres argumentos que se presentaron no son válidos.
pero no estoy diciendo que al momento de los hechos esa norma era constitucional o no. Entonces, lo que dice la Cámara de Garantías de La Plata en rotondo es, bueno, voy a tomar esta puerta abierta y decretar la inconstitucionalidad de el artículo 63, que es la que establecía los plazos comunes antes de las reformas vigentes al momento de los hechos, para decir que esa norma es inconstitucional y que entonces por esa razón puedo permanecer vigente la acción penal. Ahora, una pequeña observación netamente personal y me hago cargo de lo que digo. La resolución de la Cámara de Garantías de La Plata utiliza como criterios para decretar la inconstitucionalidad del artículo 63, bueno, los mismos argumentos que la Corte en la RAS rechazó. Con lo cual a mí me parece que es un argumento un poco débil ese, al menos con esos argumentos, porque la Corte en eso ya los rechazó. De modo entonces que nos quedan dos alternativas más. Una alternativa es, bueno, que siga vigente, o sea, pensar alternativas para sostener la inconstitucionalidad de la norma al momento de los hechos, pero con argumentos novedosos, o sea, con argumentos que al menos la Corte en la RAS no desarrolló. Haciendo un pequeño mapeo jurisprudencial sobre estos casos, bueno, yo encontré dos sentencias que en lo personal me parecen interesantes para empezar a discutir como posibles argumentos para decretar la inconstitucionalidad de la norma vigente al momento de los hechos y que son argumentos que la Corte no discutió o no trabajó, no abordó ni la RAS, tomando esa pequeña puerta abierta que en teoría la Corte habría dejado abierta cuando dice, miren que acá no se decretó la inconstitucionalidad de la norma. La primera de esas sentencias que encontré, probablemente hay muchas, yo solamente les menciono las dos que tengo ahí en mi radar, es una sentencia, una resolución de la Cámara de Acusación de la provincia de Córdoba, el caso se llama MCA sobre promoción de la corrupción agravada del 23 de marzo del 2023. Todo 3, 23 del 3 del 23, fácil de recordar la fecha. Bueno, ¿qué dicen ahí? ¿O qué dice la Cámara de Acusación de la provincia de Córdoba? Bueno, lo que dice es que la aplicación en términos literales de la norma, la disposición que establecía los plazos de prescripción vigentes al momento de los hechos, tenía o tiene un impacto, o sea, la aplicación de la norma tiene un impacto desproporcionado y discriminatorio. ¿Por qué? Dice, porque cuando es aplicada a los hechos de abusos sexuales contra las infancias ocurridas en los ámbitos intrafamiliares, bueno, tiene un impacto que no es igual a cuando se aplica a otros hechos. Y entonces, a partir de esa premisa, establece que existía una obligación constitucional y convencional en cabeza del Poder Legislativo de contemplar esas particularidades de los abusos sexuales intrafamiliares. Y a partir de ahí decreta entonces la inconstitucionalidad de la norma. 3 meses después hay otra sentencia que me parece que trabaja un poco mejor este argumento, que ahí aparece como todavía un poco desarrollado, que es, en realidad es un voto, no es todo el fallo, es un voto del Tribunal de Impugnación de Río Negro, la causa es BCL del 21, perdón, del 21, sí, de junio del 2023, y está a cargo, o el voto está a cargo de una jueza cuyas sentencias a mí me gustan mucho, probablemente muchos de ustedes la conozcan, que se llama Rita Custet Zambí. No sé si tienen han tenido el placer de leer sentencias de ellas o sus trabajos, que son realmente muy buenos. Hay un libro que ella escribió sobre la argumentación jurídica con perspectiva de género y ahora un segundo libro, Vanessa, es verdad, que coordinó, que acaba de salir publicado por la Editorial del Sur, que es muy bueno, que en realidad es un trabajo compilatorio, pasa que todavía ese no lo llegué a leer. Pero ¿qué dice Rita Custet? Dice algo muy interesante, al menos desde mi visión, para abrir el debate después si quieren. Ella dice, bueno, primero que efectivamente eh, digamos, las normas en el derecho penal se presentan en términos neutrales, ¿no? Por supuesto, o sea, abarcan tanto hombres o mujeres en condiciones de igualdad. Pero, al igual que lo que había señalado la Cámara de Acusación de Córdoba, dice, bueno, la aplicación no es neutral, o sea, hay un impacto diferencial. Y entonces dice, bueno, es para advertir ese impacto diferencial es necesario abordar la interpretación de esa norma al momento de los hechos con perspectiva de género y con perspectiva en la infancia. Hay un tema ahí con audio. Bueno, entonces repito, lo que dice Rita es, bueno, efectivamente, hay
digamos, un impacto, o sea, la ley se presenta en términos neutrales, pero cuando se aplica tiene un impacto diferencial. Entonces dice, bueno, la interpretación o la aplicación que nosotros tenemos que hacer de esa norma tiene que incluir por imperio convencional y constitucional la perspectiva de género y además la perspectiva de las infancias. Y aplicando la perspectiva de género y la perspectiva de las infancias, nos vamos a dar cuenta que su aplicación no es neutral, que tiene un impacto discriminatorio y que tiene un impacto desproporcional. Y además otorga una ventaja, digamos, a costa de las desventajas de las víctimas, otorga una ventaja a las personas adultas que cometen estos abusos sexuales. Entonces, a partir de la elaboración de esos criterios, sostiene la inconstitucionalidad de la norma. Bueno, podemos discutir estos argumentos y seguramente hay mucha tela para cortar. Lo que sí me parece interesante es que hay argumentos nuevos o novedosos o distintos de los que fueron abordados en Ilarraz por la Corte Suprema y que si efectivamente la Corte dejó una puerta abierta para decretar la inconstitucionalidad del artículo 63 vigente al momento de los hechos, para sostener la vigencia de la acción penal, bueno, no pueden ser los argumentos que la Corte rechazó ya en Ilarraz. Tienen que ser argumentos novedosos, al menos desde mi visión. ¿Y qué argumentos novedosos? En principio son estos, al menos para mí ahora. Por supuesto que esto puede ir evolucionando. Y lo último que la Corte no dijo en Ilarraz y que también muchos esperábamos, o al menos yo esperaba a ver alguna definición, es otro tema un poco más complejo que seguramente Gabriel puede hablar mejor que yo de estos temas y seguramente así lo hará en su exposición, pero ya, digamos, le dejo un poquito el panorama abierto, que son los famosos juicios por la verdad. La Corte en Ilarraz no dice absolutamente nada, o sea, ni los valida, o sea, ni los invalida ni los convalida, o sea, queda todavía ahí como una cuestión abierta. Es un problema lo de los juicios por la verdad, al menos de mi visión, porque fue algo creado jurisprudencialmente, que aparece por una interpretación de un procedimiento en una sentencia de la Corte que se llama Funes, pero en realidad Funes no era un caso de abuso sexual, era un caso de un homicidio imprudente que además la Corte se inspira en otras sentencias de la perdón, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como Vera Vera versus Ecuador, que tampoco era un caso de abuso sexual. Entonces, hay una aplicación medio analógica para otros casos, por la cual se crean estos juicios por la verdad que a veces aparece como una suerte de premio consuelo, como diciendo, bueno, la acción está prescrita, pero entonces igualmente abrimos estos procedimientos, aunque nadie entiende muy bien cómo funcionan, hay ahí como un trabajo, bueno, Gabriel lo trabajó muy bien, pero hay como un terreno complejo para discutir, no hay una ley, digamos, no hay un proyecto sobre cómo se tienen que llevar a cabo estos procedimientos, qué función tiene la defensa y demás. Pero, sin embargo, a mi modo de ver, digamos, y esto ya también voy cerrando con esta opinión, yo creo que más allá del caso particular, porque también podríamos discutir, bueno, qué verdad vamos a revelar cuando en realidad la víctima viene y me dice, fulanito de tal, en tal día o en tal momento abusó sexualmente de mí. Digamos, entonces la víctima viene y me está contando el hecho. No es que yo le tengo que revelar o dar a conocer una verdad que desconoce, porque en realidad los juicios por la verdad, como se habían planteado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenían que ver con que las víctimas directas de esos hechos estaban muertas o su cuerpo no había aparecido. Entonces, los juicios por la verdad se pensaban para los familiares sobrevivientes. En este caso es la propia víctima directa la que accede a ese sistema. Yo creo que hay que pensar, y más allá de si está vigente o no la acción penal, y con esto termino, que es una discusión que, como ven, todavía yo creo que y la RAS no saldó, que tenemos que seguir discutiéndola. Yo creo que lo que sí es importante ponerse a trabajar y ponerse a pensar es, bueno, el derecho a la reparación de las víctimas. Ahí me parece que ahí es importante detenernos fuertemente. Y hay algunas experiencias interesantes, al menos yo pude hacer un mapeo, por ejemplo, en experiencias en los Países Bajos, en Francia, en Irlanda del Norte, que en general son casos en donde se establecieron comisiones como formas de reparación a las víctimas, sobre todo víctimas de violencias sexuales contra las iglesias, pero este caso justamente era uno de ellos. Me refiero a la RAS, en donde se estableció, por ejemplo, bueno, que esas comisiones iban a estar llevadas a cabo por equipos interdisciplinarios, o sea, no necesariamente por integrantes del sistema judicial, que además establecían estándares de prueba, digamos, específicos para poder acreditar estos hechos, porque por supuesto pasó mucho tiempo. Es interesante también pensar, aún en el marco de un juicio por la verdad, cuál es el estándar de prueba para probar estos hechos. Estas comisiones lo elaboraron, lo pensaron, lo trabajaron.
Y a partir de ahí se consiguen dos cosas. Por un lado, bueno, una reparación concreta a esas víctimas, pero también por otro lado permite probar un contexto de abusos sexuales contra las infancias que ocurrieron en determinado momento o en determinado lugar. Y eso, digamos, permite también a reconstruir ese proceso de memoria como forma de reparación a estas víctimas en especiales condiciones de vulnerabilidad. Bueno, creo que estoy un poquito pasado con el tiempo. Espero que Sí, se haya entendido un poco la idea general, porque yo hablo muy rápido, pero no quiero que se pierdan las exposiciones de mis colegas, así que les agradezco nuevamente por la invitación. Muchas gracias por la atención y por supuesto quedo a disposición por preguntas después de que terminen las exposiciones. Muchas gracias. bueno, muchísimas gracias, Javier, súper interesante tu exposición y de hecho en el chat están elogiando lo clara de tu intervención, todas las personas muy agradecidas, ahí veo los aplausos también. Bueno, muchas cosas para seguir pensando y creo que va a entrar muy bien en diálogo con las exposiciones que siguen. Ahora vamos a escuchar a Agustina Rodríguez, que es abogada y especialista en Derecho Penal, coordinadora general de la UFEM, del Ministerio Público Fiscal de la Nación, codirectora de la revista Debates Feministas sobre el Sistema de Justicia, docente en la Universidad de Palermo y en otras instituciones, autora de diversas publicaciones sobre derecho constitucional, derecho penal y género. Ella nos va a hablar desde su experiencia en el litigio de casos de violencia sexual y en el intercambio y desde el intercambio también con otras fiscalías especializadas, tanto a nivel nacional como internacional. Y nos va a compartir claves para pensar la política criminal en estos delitos, la posibilidad de una interpretación normativa acorde con los mandatos convencionales y constitucionales y las estrategias de litigio posteriores al fallo y la RAS. Agustina. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Gracias obviamente por la convocatoria para la Red de Mujeres para la Justicia, a las organizadoras, a Vanessa Risetti, a Ana Casala, Karina Andrade, que después va a hablar también. Por supuesto, para mí es un gran honor compartir este panel con esta colega y estos colegas, que estén ahí tantos y tantas amigas y también colegas, así que... Bueno, nada, toda alegría y además les agradezco mucho y celebro esta convocatoria. Bueno, empiezo rápido también para no irme mucho del tiempo. Por suerte, habló primero Javier, así que explicó todo el fallo, así que para mí va a ser mucho más fácil. Así que voy a tratar de sumar algunos elementos de análisis, quizá a complejizar un poco también el debate, porque precisamente la idea era generar un debate, así que no tengo ninguna verdad revelada para compartir con ustedes, pero sí, bueno, algunas cosas que estuvimos pensando a partir del fallo. Como dijo Javier, efectivamente el fallo vino a, no sé si a traer luz, pero bueno, a dar una decisión sobre algo que hacía muchos años que se venía debatiendo y sobre todo que generaba mucha incertidumbre en el litigio de los casos, ¿no? Los casos eran muy distintos, había casos que eran antes de la reforma constitucional, casos que eran después de la reforma constitucional, pero antes de las reformas legislativas. Había casos donde las personas habían sido adultas, habían hecho la denuncia penal. Bueno, como que el universo de casos era infinito y las respuestas del sistema también eran diversas. Había casos donde, bueno, se decretaba la prescripción, impunidad, digamos, no había más nada para hacer. Había otros casos donde se declaraba prescripta la acción y se hacía un juicio por la verdad. Bueno, también esperamos que ahí Gabriel nos dé información sobre eso. Y después la solución para la no prescripción también eran muy diversas. Había algunos tribunales que decían que estos delitos eran imprescriptibles, tomando estos argumentos que mencionaba Javier, más bien vinculados con algún deber derivado de los estándares planteados por la Corte Interamericana. Algunos aplicaban retroactivamente las modificaciones del 2011 y el 2015, y otros hacían alguna interpretación o porque declararon inconstitucional el régimen de la acción o porque aplicaban alguna interpretación convencional, pero no usaban el artículo 62 y 63 y decían que el caso no estaba prescrito. Bueno, en todo este lío, digamos, bueno, la Corte resuelve efectivamente en un caso raro,
y con pretensiones de resolver el problema, ¿no? La propia Corte dice, bueno, yo sé que hay muchos casos parecidos, vengo a traer todos estos argumentos, y efectivamente a partir del caso, como también señalaba Javier, eh, se empezaron a cerrar estos casos, inclusive las fiscalías o algunos fiscales desistieron de sus recursos o la Corte empezó a resolver por el artículo 280. Es decir, bueno, se generó ahí un problema y por eso me parece importante que podamos complejizar si efectivamente, como también decía Javier, si esto cierra la discusión o más bien abre otras, ¿no? Porque también es posible sacar de la Corte algunas cuestiones. Solo quiero, antes de compartir con ustedes algunas reflexiones, también repasar un poco rápidamente, bueno, qué es la prescripción, ¿no? No como definición, sino a qué apunta, qué es lo que también viene diciendo la Corte, qué es lo que está establecido. Digamos, todos sabemos que la prescripción tiene una relación con el derecho a un pronunciamiento en un plazo razonable, pero no es un derecho constitucional. La propia Corte lo dice en Lila Raz. Dice, no estamos resolviendo esto. Y la Corte tiene un montón de fallos en los que hace esta diferencia. También dice que la prescripción es una forma de reglamentar el derecho a un plazo razonable, pero inclusive la Corte ha cerrado casos cuando no se venció el plazo de la prescripción, pero sí dice que hay una violación al plazo razonable. Es decir, ahí hay también un lío, dos conceptos para pensar los casos. Por otro lado, es que históricamente o tradicionalmente se dice que la prescripción obedece a razones de política criminal. No es una autolimitación del Estado, que el Estado dice, no me interesa perseguir casos después de determinado tiempo, y esto tradicionalmente obedece a distintas razones. Una puede ser que el Estado entienda que no tiene sentido penalizar a una persona después de mucho tiempo, o que el propio Estado o el Ministerio Público diga, no me interesa llevar acá a juicio un caso, un mal caso, digamos, ¿no? Un caso en el que no tengo prueba, en el que pasó mucho tiempo, etc. Obviamente esta forma de ver la prescripción no tiene en cuenta el acceso a la justicia, no escucha a la víctima y tampoco le exige nada más al sistema de justicia, ¿no? No se sanciona a los jueces y a las juezas que dejan prescribir un caso, por ejemplo. ¿No? Hay ahí, me parece, una variante también para repensar la política criminal a la hora de pensar los tiempos. Y finalmente un tercer punto que también traía Javier, que es el de la posibilidad de poder pensar a las normas, no de una manera estática y tampoco de una manera neutral en términos de género y de interseccionalidades, ¿no? Tenemos distintos ejemplos en los cuales tanto la jurisprudencia como también las reformas legislativas nos permiten introducir cuál es el impacto diferenciado que le puede producir a determinados colectivos o grupos de personas la aplicación neutral de una determinada norma, ¿no? Digamos, esto pareciera que es también un elemento para tener en cuenta a la hora de pensar la aplicación de una norma. A partir de estos argumentos, digamos, de ideas que quizá un poco en el aire, pero que me parece que es importante que las tengamos en cuenta, creo que también el fallo y la RAS y todo lo que pasó antes y todos estos casos nos deberían permitir hacer una distinción entre dos momentos de la relación entre la víctima y el derecho penal, ¿no? O si quieren, el acceso a la justicia de una manera más literal. Y yo creo que en algunos casos esto está un poco mezclado. Con esto quiero decir que la denuncia o el primer contacto de la víctima con el sistema de justicia debería ser un parteaguas para pensar que hay toda una situación previa a la denuncia, es decir, desde la comisión del hecho hasta la denuncia. Y ahí evidentemente hay algo que yo no hace falta decir porque lo reconocen las leyes del 2011 y del 2015, son las especiales condiciones en las que una persona, un niño, una niña, pueden hacer la denuncia o no pueden hacer la denuncia. Y aquí, digamos, insisto, no hace falta explicar que estos delitos están marcados por la clandestinidad, por el aprovechamiento de las relaciones de poder que puede haber dentro de una familia o en alguna relación de intimidad, los tiempos que tienen las víctimas para poder resignificar
estos hechos, los efectos del trauma, la vergüenza, los pactos, los, entre comillas, pactos de silencio, etc. Sobre esto no cabe duda que acá el derecho penal tiene que hacer alguna distinción en cuanto al paso del tiempo y a la necesidad de entender que este tipo de denuncias necesita un dispositivo distinto. Esto, por supuesto, lo reconocen las leyes, pero a mí me parece que lo que le falta a esta argumentación, un poco retomando lo que decía Javier, bueno, ¿qué otras cosas tenemos que pensar? Si es que tenemos que pensar si hay un problema de inconstitucionalidad vinculado con estas normas, es que el dispositivo que existía hasta el año 2011 o 2015, además estaba complementado con otro dispositivo que también clausuraba la posibilidad de las niñeces de acceder a la justicia, que es el régimen de la acción. Eran delitos, digamos, un niño, una niña no podía hacer la denuncia, sino a través de sus padres, madres, tutores o personas a cargo. En este tipo de casos, que precisamente están marcados porque se desarrollan en, no sé, más del 70% de los casos dentro de las familias, es decir, en un ámbito intrafamiliar, se le estaba no solo, digamos, dando un tiempo inusual para que la víctima haga la denuncia, sino que esa denuncia además estaba mediatizada por un adulto, una adulta que además muchas veces podía ser el autor del hecho. Entonces, el propio dispositivo para lograr que la víctima llegue a la justicia estaba absolutamente adultizado, digamos, absolutamente viciado, y ahí me parece que también hay algo para pensar, ¿no? No había forma, un poco la Corte dice, bueno, no se demuestra en el caso que esta persona no haya podido hacer la denuncia. Bueno, era un sistema que claramente no estaba pensado para que las niñeces llegaran a la justicia. Entonces, no estamos yendo contra una norma en particular, sino que lo que estamos tratando de repensar es cómo era todo el dispositivo, cómo era todo el sistema, cómo estaba pensado el sistema penal en general para que esa víctima llegara a la justicia, ¿no? Digamos, absolutamente trabado. Entonces ahí me parece que podríamos, digamos que a la hora de pensar hay que pensar cómo estaba armado. Y ese sistema es el que contraría las convenciones internacionales. No esta norma en particular, sino me parece que es importante hacer un contexto de cómo es esto, ¿no? Ahí las llaves la tenían claramente los y las adultas y esto, y además si sabemos que en la mayoría de los casos eran los propios agresores, bueno, esto demuestra que es... digamos, que no tenía ningún sentido y que claramente impedía esa posibilidad. Bueno, nada, muchos años después, bueno, hace recién unos años, estos delitos son de oficio, ¿no? Y ahí recién se abre, me parece, un panorama un poco más sensible a las características de estos casos. Entonces, hasta ahí hay algo que es evidente, me parece que es un argumento un poco más fácil para presentar para la judicialización de estos casos. Eh, pero me parece que el argumento para pensar cómo es la prescripción en estos casos, una vez que el caso entra en el sistema de justicia, me parece un poco más conflictivo o un poco más debatible. ¿A qué me refiero con esto? Primero que la prescripción que se produce una vez que el caso está judicializado deja tal vez de tener estas características tan específicas y empieza a compartir las características que tienen los procesos penales también contra las víctimas adultas de violencia sexual, ¿no? Ahí hay algo que se empieza un poquito a disipar o a cambiar. Pero además me parece que en estos casos, porque Ilarraz tiene también de esto, ponerle toda la expectativa a la prescripción, ¿no? Y con esto me refiero a algunos proyectos que están reflexionando o presentando la posibilidad de que estos delitos sean imprescriptibles, me parece que está poniendo el foco en un lugar equivocado. Con esto quiero decir que la imprescriptibilidad no asegura terminar con la impunidad. Porque en estos casos la impunidad viene de la mano de las malas decisiones que se toman en el sistema de justicia. Es decir, también estamos creando una expectativa a las víctimas de que estos casos van a terminar con una condena porque son imprescriptibles. Y el problema no es ese. El problema es las decisiones basadas en estereotipos sobre la víctima y sobre el victimario,
¿no? ¿Cómo puede ser que sea un agresor sexual si es un buen padre, un buen maestro, un buen religioso, como en el caso de Larraz? El uso del SAP, el uso digamos, estos argumentos más bien vinculados con la familia, con la protección de la familia. Casos, hace muy poquito hubo un caso de la Cámara de Casación en la que se le bajó la pena al mínimo porque algo así como que la audiencia del artículo 41 les cayó simpático, no lo dice así, perdón, en estos términos, pero la buena impresión que les causó al tribunal el imputado y le bajaron la pena a la mínima. Bueno, es decir, me parece que si pensamos en respuesta para estos casos, subirnos al barco de la imprescriptibilidad es de alguna manera una falsa expectativa para las víctimas y me parece que ahí, si estamos pensando estos temas, también tenemos que pensar qué se puede cambiar en el sistema de justicia, esto que les decía recién, si se puede aplicar algún tipo de sanción a los jueces y a las juezas que dejan prescribir los casos, cómo hacemos para incorporar una escucha activa de la víctima para saber realmente qué quiere hacer, si quiere una pena o le interesa algún otro tipo de reparación, como decía Javier recién. Eh, bueno, nada, con esto quiero decir pensar de una manera quizá un poco más estructural cómo es el sistema de justicia, porque además, aunque parezca contraintuitivo, la prescripción también es un incentivo para que la causa se lleve de una manera un poco más rápida. Pensándolo al revés, casos imprescriptibles van a hacer que los jueces y las juezas lo pongan en un cajón porque igual no prescribe, ¿no? Como inclusive puede ser que la prescripción, bueno, sea algún tipo, entre comillas, de incentivo. Bueno, para ir terminando, por suerte Javier explicó muy bien el fallo y la RAS. Coincido con que hay una ventana de oportunidades todavía para repensar estos casos, inclusive para fortalecer esto, para pensar quizá un litigio más robusto de los casos, no tan atomizado como estaba hasta ahora. Eh, y en este sentido me parece que claramente lo que está diciendo la Corte, porque además lo dice dos veces en el fallo, es que para no aplicar una norma hay que declarar la inconstitucionalidad. Yo creo que ese es la gran ventana que deja la Corte, porque además la Corte ya venía diciendo esto en otros casos. Por ejemplo, hace algunos meses la Corte también le había llegado un caso de perforación del mínimo de la escala penal en un caso que se llama Loyola, me parece. Y ahí la Corte dice, no, yo no puedo, o los jueces no pueden usar una escala penal que no está en el código, si no declaran la inconstitucionalidad de la norma. ¿No? Me parece que la Corte ya viene anticipando como, bueno, si no van a aplicar la norma, digan que no la aplican y por qué, no hagan una interpretación loca de esto, por eso la Corte todo el tiempo además habla del principio de legalidad, ¿no? Como, bueno, si está la norma hay que aplicarla y si no la va a usar explique por qué. Y en ese sentido me parece, porque además la Corte nos va a decir, bueno, ¿y entonces qué norma aplica? ¿No? Porque también eso es importante que esté claro. Entonces, me parece que el litigio debería venir de la mano de esto, declarar la imprescriptibilidad, ay, perdón, declarar la inconstitucionalidad. Y después, quizá, digo, tiro la idea también para el debate. Hay algo que hizo la Corte, no sé si se acuerdan, el fallo del 2x1 de Lesa, en el fallo, hubo un fallo, Muña, en el que se aplicó el 2x1 y después salió la ley que excluía del cómputo privilegiado a los casos de Lesa y después salió otro fallo que se llama Rufino Batalla, todos en el año 2018, que dice, bueno, es verdad, no lo puedo aplicar retroactivamente. Sin embargo, dice, la ley que dice que no se puede aplicar este cómputo preferencial, no la puedo aplicar retroactivamente, pero es una ley interpretativa, ¿no? Que me permite entender que en estos casos no se puede usar. O sea, de alguna manera aplicó la ley de manera interpretativa. Entonces yo pensaba, quizás las leyes del 2011 y 2015 no se pueden aplicar retroactivamente, pero sirven como normas interpretativas para decir entonces cómo deberíamos hacer el cómputo no, desde cuándo rige la acción penal y cómo se puede suspender. Entonces digo, como ideas, ahora sí para ir cerrando, me parece que el fallo de Ilarraz lo que hace es decir, no son delitos imprescriptibles, ¿no? Está diciendo, creo que esto que decía Javier, eh, la, la
toda la disquisición que hace para decir la Convención de los Derechos del Niño no es un delito de lesa, me parece que lo dice específicamente para decir no son imprescriptibles y por eso hace todo ese esfuerzo argumentativo. Es decir, claramente me parece este canal no se puede usar mal, más que por otro lado yo creo que es contraproducente, pero bueno. Pero sí, todavía me parece que la posibilidad, bueno, como el fallo que mencionaban recién de la Cámara de Apelaciones de La Plata, me parece que está bien en intentar esto, ¿no? En una argumentación basada en la inconstitucionalidad y, digamos, cuál debería ser la interpretación entonces de las normas recuperando tal vez este análisis más sistemático o sistémico de cómo eran las normas que impedían a las niñeces o a las infancias acceder a la justicia. Bueno, nada, dejo estos elementos para pensar y bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias, Agustina, también acá en el chat comentando lo excelente de tu exposición. Muy interesante, seguramente para quienes estamos presentes, esta idea de tener una mirada más estructural sobre el sistema de justicia, ver qué pasa realmente ahí. Esto que también se rescata en el chat de pensar que la imprescriptibilidad no es sinónimo de evitar la impunidad. Bueno, muchas cosas también para seguir pensando. A continuación vamos a escuchar a Gabriel Vitale, que es juez de garantías en Lomas de Zamora, titular de la Cátedra de Derecho de Infancia, Familia y Cuestión Penal en la Universidad Nacional de La Plata, especialista y máster en Derecho Penal, director académico del Código Penal Comentado de la Asociación Pensamiento Penal. Sus fallos abrieron camino a los juicios por la verdad en casos de abuso sexual contra las infancias, y entre sus diversas publicaciones voy a destacar esto, que tengo además el libro en la mano, que es un libro que coordinó, que es de este año, que es Medusa, víctimas, familiares y activistas contra el abuso sexual en las infancias, donde escribió una de nuestras socias, Azul Romero. Su intervención se va a centrar en el recorrido de las víctimas en los procesos penales, el acompañamiento obligatorio que debe garantizarse, los debates sobre la prescripción, el caso Ilarraz y el caso Aguiar de la PACO ante la CIDH. Gabriel, te escuchamos. Gracias, Ana. Gracias, Karina y la Red de Mujeres por la invitación y la posibilidad de compartir este espacio con ustedes y con los demás expositores. Ya aclararon que con varios nos conocemos de diferentes espacios y me viene perfecto el orden que establecieron de exposición, así entre Javier y Agustina ya han agotado varios ítems, los cuales relacionados estrictamente con el fallo, así me permite abordar algunas circunstancias y ir completando algunos otros con respecto a estos temas. A mí me gustaría primero tal vez compartir que más allá de los años que llevo acá en el Juzgado de Garantías de Lomas, casi 18 ya, uno viene de la militancia universitaria, lo mencionaste vos en la Universidad Nacional de La Plata, en el territorio, trabajando con niños, niñas y adolescentes en diferentes espacios, no vamos a ahondar sobre el tema. Entonces, claramente cuando a la par uno iba realizando la carrera judicial, cuando llega aplica lo que ha peticionado, lo que ha discutido durante tanto tiempo. ¿Con esto qué quiero decir? Que cuando nosotros empezamos a tener eh, casos de prescripción de abuso sexual, y hago la primera nota al pie, eh, gran parte de esos casos no es que prescribieron en el transcurso del proceso, sino que gran parte de esos casos ya llegaron prescriptos. Estamos hablando de casos de hechos ocurridos o en la década del 90 o en la década del 2000, o sea, ya llegaron prescriptos. No había una participación judicial que podría haber demorado, como ha ocurrido en otros tantos casos, el proceso en sí o darle la importancia que se merece. La interpretación que nosotros hicimos de esos casos era básicamente, para no entrar en la descripción que hizo Javier perfectamente en cuanto al plano, solo dijimos tutela judicial efectiva, interés superior del niño, lo enseñamos en la facultad,
hay dos normas que chocan, una prevalece sobre otra. Si no se hace de esta manera, el interés superior del niño se está eligiendo qué pro persona tiene mayor validez sobre otra, o sea, principio de legalidad por sobre los compromisos internacionales y no los compromisos internacionales sobre la parte más rígida de la Constitución, y avanzábamos con la plenitud sin declarar la inconstitucionalidad de la normativa, interpretando que simplemente se aplicaba la normativa actual a los hechos cometidos con anterioridad. Por supuesto que la Cámara Penal de Loma de Zamora, la casación de la provincia de Buenos Aires, me fue revocando cada uno de estos fallos, y en varios de ellos automáticamente la orden fue: usted tiene que archivar esta causa porque no puede haber persecución penal, ¿sí? Y entonces yo me acuerdo de estar en este mismo despacho, en este mismo lugar, recibir esa causa papel, hoy ya no tenemos más causa papel, recibir esa causa papel con la orden expresa de, de archivo, digamos, que me había excedido en las interpretaciones y en la mirada, etcétera. Y yo digo, casi como en una tensión y en una coalición de lo que es el sistema codificado napoleónico versus el sistema anglosajón, yo digo, esto es injusto, digamos, o sea, realmente es injusto, porque estamos, no solamente estamos igualando la prescripción a impunidad por no permitirle, no darle la posibilidad de poder volcar las pruebas suficientes a este proceso y poder acumular elementos para poder avanzar con respecto a un proceso penal. Entonces, al haber participado en lo que fue, como aclaró Ana, en la ciudad de La Plata, digamos, las olas o los reflejos que causó el caso Aguiar de la Pacó en su momento, yo seguramente lo recordarán, que se planteó contra las leyes de obediencia debida y punto final, y entonces en esa amigable composición, la Comisión Interamericana estableció la responsabilidad del Estado y la posibilidad que, cuando existía un compromiso internacional por parte de los Estados, había un margen de derechos que no se podían negociar, entre ellos la verdad, haciendo esa composición entre ese caso de Aguiar y la Pacó, que hablaba de no persecución penal por obediencia debida y punto final, a la similitud de la prescripción por no persecución penal, como me planteaban. En ese caso, que me ordenaban archivar las actuaciones, empezamos a hacer una nueva interpretación y buscar una diagonal para intentar de sumar, digamos, las pruebas suficientes y darle la oportunidad a la víctima para que, en el caso de que tenga elementos probatorios que pueda sumar al proceso, se puedan sumar y se puedan interpretar, digamos, para luego determinar si había responsabilidad o si podía darse por probado los hechos que acusaban. Entonces, ciertamente, digamos, yo tengo que compartir mi análisis con respecto al posicionamiento que tengo con respecto a este. O sea, los juicios por la verdad que nosotros llevamos adelante y que encontramos referencias muy concretas en la Cámara Nacional de Casación o en la Cámara Provincial de Casación o en la Corte de la Provincia de Buenos Aires, en 3 líneas, en, en un caso llamado Robituso, donde específicamente entendimos que existía una pequeña ventana donde podríamos salvaguardar los derechos de las víctimas que habían hecho un esfuerzo sobrehumano para poder llegar a denunciar los hechos y poder acompañar las pruebas suficientes para determinar la responsabilidad de la persona por la cual habían sido abusados en su infancia. Y el hecho es que claramente empezamos a construir y a militar esos espacios, no como justamente como un premio consuelo, porque tampoco es que crea que la pena en esos hechos iba a restaurar. Yo creo que en todos los hechos en los que tramitamos los juicios por la verdad en el juzgado, más de 20, eh, nosotros le planteamos a la víctima: hoy, como está planteada la cuestión entre la Cámara, la Casación, la Corte, y más aún después de Larraz, que resolvió como
pensábamos que iba a resolver institucionalmente, diciendo principio de legalidad por sobre los otros derechos. La diagonal que encontramos para poder rescatar esos derechos y poder llevarlos al proceso fue justamente los procesos por la verdad. Que los procesos de la verdad en esta clase de casos simplemente lo que hacen es decir, bueno, perfecto, me ordenan prescribir, entienden que prescribió, que pasó el tiempo necesario. Bueno, prescripción es igual a que no puedo aplicar pena. Pero ante la colisión de lo que significa el bloque de constitucionalidad y los compromisos que tiene el Estado argentino y la parte pétrea, la parte rígida de la Constitución, no puede quedar en nada, no puede quedar en un archivo del Poder Judicial los derechos de esas personas que hicieron un esfuerzo tremendo para poder llegar en un momento determinado a plantear una situación. ¿Podemos decir que no hay prueba? Perfecto. Pero no podemos decir que institucionalmente no lo podemos investigar. Entonces, contra esa mirada es contra la que nos sublevamos y contra la que planteamos y con la que estamos discutiendo esta cuestión en la Suprema Corte de Justicia en la provincia de Buenos Aires, un caso justamente planteado del juzgado revocado por la Cámara, donde la casación de la provincia de Buenos Aires nos da la razón a nosotros y justamente hace este análisis que estoy compartiendo con ustedes, es que justamente el análisis y el proceso no establece que lo que diga la víctima es verdad. Lo que establece es que la prescripción entiende que no se puede aplicar pena, pero por los derechos que se encuentran en juego y que se encontraban en juego en el momento en que esta persona, cuando está haciendo la denuncia, dice que fue víctima, y por los compromisos internacionales que tiene el Estado, tiene la obligación por lo menos de investigar esos hechos e incorporar la prueba suficiente a los efectos de determinar que si existieron o no los hechos y si se puede dar por probado o no los hechos. Entonces, es cierto, no hay ley, es cierto, no hay código exacto, pero nosotros a cada una de esas víctimas sentadas en estos sillones le dijimos, no vamos a poder aplicar una pena porque nuestros superiores entienden esto, pero nosotros tenemos esta interpretación y brindamos esta posibilidad y las personas víctimas que estuvieron en esos procesos, todas abrazaron la posibilidad de encontrar un espacio de respeto a su testimonio y de respeto a los efectos de poder incorporar las pruebas suficientes y poder llevar, no su verdad, sino llevar los medios probatorios suficientes como la declaración de su psicólogo o su psiquiatra, la declaración, si el momento se lo había comentado en algún otro momento, hechos anteriores, otras víctimas, lo que fuera. Porque por supuesto que con la sola declaración de la víctima no me va a alcanzar a los efectos de poder encontrar por probado un hecho, porque no es prueba suficiente y no establece un estándar mínimo, obviamente, para poder valorar esa prueba. Pero lo cierto es que sí me establece la posibilidad de que el mismo proceso en cada una de las jurisdicciones provinciales, en cada una de las jurisdicciones federales, en cada una de los espacios donde podamos, se vayan incorporando en el mismo sistema, con la misma rigidez, con la única aplicación de que no se puede aplicar pena. Entonces, yo creo a la injusticia real de decir no se puede investigar porque está prescripto, ¿sí? Yo digo, por lo menos es una salida, es un acompañamiento que se hace. Siempre tiene que haber un acompañamiento interdisciplinario, siempre tiene que haber un acompañamiento de las víctimas con respecto al conocimiento y a lo que significa el proceso. Siempre tiene que haber, obviamente, una apertura por parte de los diferentes operadores para que en este proceso particular pueda avanzar y que pueda nosotros explicarle o el fiscal poder, él o la fiscal poder explicarle que tiene que incorporar y cuáles son los elementos probatorios para poder justificar esos hechos, para poder decir que existieron. Y vamos a encontrar que muchas veces, ¿qué hacen? Se le hacen pericias psicológicas y psiquiátricas a la víctima, traen al psicólogo o al psiquiatra de la víctima para decir miente o no miente, traen otras víctimas para determinar que en aquel momento, digamos, se había denunciado, se había manifestado con respecto a los hechos que ocurrieron. Entonces, yo creo que el fallo hilarás, como bien dijeron anteriormente,
eh, nos deja lamentablemente esos dos caminos establecidos, ¿no? O sea, claramente el de la inconstitucionalidad, como plantea la Cámara de Apelaciones de La Plata, y es la posición de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, y la posibilidad de los juicios por la verdad, porque son los únicos dos espacios que no son tratados por parte de la Corte, y creo que son los únicos dos espacios donde nosotros tenemos el deber jurídico, el deber humano, el deber pro persona, de justamente de establecer el estándar mínimo a las víctimas para poder acompañar justamente el proceso en igualdad de condiciones que el imputado. Los efectos de Hilarás ya los estamos viendo. Vemos como automáticamente se están dictando medidas de libertad, de archivo, hasta los propios tribunales orales donde existían los juicios por la verdad en casos muy similares a los de Hilarás, tiene consecuencias sobre esos fallos. Entonces, yo creo que no me sorprende la resolución de Hilarás, tenía esperanza siempre de encontrar otros horizontes. Con esta conformación en la Corte Suprema, estos son los dos caminos que claramente quedan abiertos para seguir litigando y resguardando si no queremos someternos simplemente a un acto de injusticia como establecer simplemente la prescripción y el archivo. Ya tenemos casos en el juzgado donde por los mecanismos y por la competencia establecida hemos tenido la posibilidad de tener la responsabilidad o determinar la responsabilidad de la persona que fue imputada por el delito con respecto a los hechos cometidos en aquel momento denominado como abuso deshonesto. Saben ustedes muy bien que antiguamente el bien jurídico protegido era otro, que la víctima que escribe en el libro que mostró Ana, justamente encuentra reparado su derecho, por lo menos encontró un canal donde pudo llevar las pruebas a los efectos de determinar lo que había vivido por parte de su abuelo en su momento, que el propio imputado cuando se vino a notificar al juzgado expresamente puso de puño y letra, consiento expresamente, digo, para los amantes del principio de legalidad, como si piense que arrasamos con los derechos del otro. Y también están los casos en donde se establecen que parte de los delitos están prescriptos y parte no, donde hay alguna experiencia en los tribunales criminales de La Plata, que han sido revocados parcialmente por la casación, y donde expresamente se reconoce si se dan por probados los hechos y si bien adecúan la pena a los hechos, digamos, que no están prescriptos, dan por probado los hechos que se encuentran prescriptos en lo que serían los parámetros establecidos por los juicios por la verdad. Entonces, entiendo que el espacio jurídico, cuando justamente hablaban Agustina anteriormente de los eh, mínimos no imponibles, por llamarlo de alguna manera, en realidad mínimos no obligatorios, nosotros lo aplicábamos y no declarábamos la inconstitucionalidad, así que digamos, ahí tengo otra brecha para discutirlo. Hemos aplicado en base a algunos criterios menos del mínimo por determinadas circunstancias, sin declarar la inconstitucionalidad, porque como bien hemos aprendido mientras éramos estudiantes o ejerciendo nuestro trabajo, declarar la inconstitucionalidad supuestamente es el último resguardo que se tiene que hacer. O sea, que nosotros interpretemos que para poder resguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes, tenemos que declarar la inconstitucionalidad de determinados hechos, creo que es llevarlo a una tensión que a mi entender era innecesaria, pero bueno, está planteada justamente la discusión en base a esos dos campos, la inconstitucionalidad o los juicios por la verdad. Por último, con respecto a los proyectos de ley que se establecen y establecen la imprescriptibilidad, vamos a encontrar el mismo problema que tenemos hoy en día, porque el problema es de interpretación.
El problema, no puede haber una ley que determina, bueno, los casos de abuso sexual son imprescriptibles. Está bien, bueno, van a ser imprescriptibles a partir de hoy para adelante, no de hoy para atrás. O sea, no hay posibilidad de que la interpretación, o sea, nosotros lo que tenemos que luchar es justamente en estos espacios de cómo logramos interpretar los hechos y cómo se establecen justamente los parámetros para poder llevar estos hechos a que haya un proceso, a que haya prueba, a que haya o absolución o que haya responsabilidad de las personas, pero que encontremos los derechos de la víctima plenamente resguardados como establece nuestra Constitución. Muchas gracias. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Muy interesante escuchar sobre los juicios por la verdad, interesarnos más, profundizar más en este tema. Y bueno, ya hay preguntas en el chat que Karina Andrade va a retomar al finalizar. Les recuerdo que pueden hacer todas preguntas y comentarios también en el chat que quieran que después los y las expositoras retomen. Bueno, ahora va a hablar Diana Mafía, nuestra socia, y lo digo con mucho orgullo, nuestra socia, referente ineludible en cuestiones de género y derecho, doctora en filosofía y doctora honoris causa por 4 universidades de Argentina y de España. Dirige el programa de actualización en género y derecho de la Universidad de Buenos Aires, dirige el Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, preside la Asociación Civil Tierra Violeta, donde se encuentra su biblioteca como parte de la histórica Biblioteca Feminaria. Es autora de numerosos libros y artículos y hoy nos va a invitar a reflexionar sobre el consentimiento y la reparación, algo que se habló ya un poquito, se tomó el tema de la reparación, pero ella lo va a hacer a partir de un concepto clave de la ética feminista que es la autonomía relacional. Diana. Muchas gracias, Ana. Gracias por la invitación, tanto a participar de la Red de Mujeres para la Justicia como para participar de este panel. Gracias a Javier, Agustina, Gabriel, me tomé muchas notas de muchas cosas que tienen que ver con lo jurídico. Mi aporte, soy una polizona en esta mesa y en la red. No soy ni abogada ni jueza, así que el aporte va a tener que ver sobre todo con análisis de conceptos, como decía Ana, que es lo que nos ocupa quienes trabajamos en filosofía, y quiero llamar la atención justamente sobre el antes y el después de pensar la imprescriptibilidad, el consentimiento y la reparación, y hacerlo usando 2 herramientas de la teoría feminista que me parecen importantes, que son la injusticia epistémica, o cómo construir justicia epistémica, y la autonomía relacional. La complejidad que implica el abordaje de la investigación o tratamiento de los casos de abuso sexual u otros delitos de los que son víctimas, niños, niñas y adolescentes, hace que sea imprescindible que intervengan una multiplicidad de organismos del Estado y diversos actores y actrices pertenecientes a distintas disciplinas que deben coordinar su trabajo para mejorar la atención de los posibles niños y niñas víctimas. La importancia de una intervención multidisciplinada, coordinada de las distintas agencias estatales, que evite la revictimización y no agrave los padecimientos de quienes acceden a la justicia en reclamo de sus derechos, es algo que resaltamos constantemente quienes tenemos acceso a causas de distinta índole que involucran a las infancias. Un desafío es equilibrar el compromiso para evitar la revictimización al tiempo que se dispone la mayor cantidad de recursos posibles para que niños, niñas y adolescentes expresen sus puntos de vista sobre todas las que los afectan en primera persona y destaco en momentos oportunos. Es decir, es importante que se establezcan mecanismos efectivos para que sus voces sean oídas en el marco de los procesos judiciales y analizar cuidadosamente esos mecanismos para que no sean revictimizadores. Existe una relación estrecha entre prácticas revictimizadoras en instituciones adultocéntricas y la subrogación, hoy hablaban en el chat, ¿no?, del eterno adultocentrismo, y la subrogación de las voluntades de la infancia. Quiero introducir entonces aquí un concepto importante elaborado por la epistemóloga feminista Miranda Ficker, que es el de injusticia. No, ahí se te van a quedar todas.
Hecho muy Perdón, bien. si pueden silenciar, por favor, sus micrófonos. Silenciar, gracias. Quiero introducir entonces en el concepto de injusticia epistémica del que habla la epistemóloga Miranda Fricker. Ella habla de un tipo de injusticia vinculada al conocimiento, pero no como acceso a los saberes, sino como capacidad de hacer valer la propia experiencia y percepción, sobre todo frente a la justicia, donde no todos los testimonios son acreditados de la misma manera. El poder penal es selectivo, no solo con quienes castiga, sino también con quienes escucha, a quienes les da la palabra y con qué resultados. Fricker llama injusticia testimonial a la situación donde el oyente o la oyente no otorga credibilidad al hablante. Es una experiencia que atraviesan no solo las infancias, sino también las mujeres cuando denuncian violencia sexual. Se tolera e incluso se promociona el inexistente síndrome de alienación parental cuando un niño, niña o adolescente denuncia abuso, y será puesto en duda sugiriendo que el objetivo es el uso de ese niño por la madre para venganza o por interés económico. Fricker también habla de injusticia hermenéutica, que se relaciona con la interpretación del relato, y sucede cuando no existen recursos en común, cognitivos o lingüísticos, para comprender las experiencias propias o de otros, o cuando se le niega a niños, niñas y adolescentes la posibilidad incluso de comprender sus propias experiencias. Aquí quiero resaltar el papel de quienes intermedian en estas expresiones que a ciertas edades y por el arrasamiento que producen estas experiencias son muy difíciles. Quienes hacen una entrevista en cámara Gesell, quienes a través de dibujos o juegos interpretan la posibilidad de una relación abusiva y hacen el peritaje para que la justicia tome en cuenta ese testimonio, en los términos que el procedimiento obliga y que no podrían ser cumplidos de modo directo por quien en la primera infancia no tiene ni vocabulario ni conceptos para expresar lo que ha experimentado más allá del dolor o el miedo. Esas personas, esas profesionales han sido especialmente, y lo están siendo en este momento, especialmente atacados incluso penalmente por romper el pacto patriarcal que naturaliza el poder patrimonial sobre los cuerpos de hijos e hijas. Sin perjuicio de la multiplicidad de normas que reconocen y regulan los derechos de las infancias, las prácticas institucionales, en particular de los poderes judiciales, dan cuenta de esta injusticia epistémica hasta el extremo de la crueldad, y también de una excesiva burocratización, desconocimiento de la normativa, jurisprudencia y estándares de derechos humanos de las infancias, faltas de recursos, sobre todo interdisciplinarios, y mala articulación institucional. Es por esto que, creo yo, Agustina sospechaba que la imprescriptibilidad podía tornarse algo en contra, ¿no? Por el no disponer de estos elementos podría ser eternizado. Pretender que toda la carga probatoria recaiga sobre las víctimas, en esos casos víctimas menores de edad, va en contra de las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos. La obligación estatal de investigar violaciones a los derechos de las mujeres y niñas no puede depender de la iniciativa procesal de las víctimas o de la aportación privada de elementos probatorios, especialmente cuando el Estado se encuentra en una mejor posición para contribuir con dichas pruebas a esta causa. En términos generales, quien invoca la vulneración de un derecho es quien tiene que ofrecer la prueba. Es verdad, ese es el procedimiento del derecho. Un derecho pensado desde y para adultos, propietarios y capaces, varones, para responder a sus intereses y sus puntos de vista, intereses que han escondido tras la suposición de un sujeto abstracto de la ley. ¿Vale este modo de exigir la prueba cuando el agravio es la violencia de género y el abuso sexual infantil? El juez, la jueza puede, si lo considera recomendable, aplicar la carga probatoria dinámica. ¿Por qué no lo hacen? El interés superior de las niñeces es entendido por el Comité por los Derechos del Niño como una noción de 3 alcances: un derecho sustantivo, un principio jurídico interpretativo y una norma procedimental. Es decir, que el interés superior de las niñeces funciona como un paraguas que implica que el bienestar de niños, niñas y niñes es el elemento de peso en base al cual se debe medir cualquier medida o sus efectos que afecten a las infancias en el ejercicio de sus derechos.
El amparo normativo de los derechos de niños, niñas y adolescentes es amplio. Sin embargo, resta desarticular aquellos mecanismos de injusticia epistémica que excluyen las vivencias, los deseos, las declaraciones y las percepciones de las infancias y que están todavía muy presentes en las instituciones públicas. Sabemos que se denuncia solo una pequeña proporción de los abusos, la mayor parte de ellos intrafamiliares. Las víctimas, niños y niñas en su mayoría, llegan a la justicia porque denuncian sus madres, en pocos casos vecinos, docentes o personal de salud. Sabemos también el trato victimizante sobre madres e hijos e hijas que reciben de la justicia, hoy agravado por el proyecto de mayor pena para falsas denuncias cuando implican estos casos, y por el recrudecimiento del uso del falso SAP. Así hunden lo poco visible del iceberg, todavía más. Difícilmente sean las propias víctimas las denunciantes, salvo que en algún momento, y por eso el apoyo a la imprescriptibilidad, en algún momento puedan dar sentido a su experiencia y reconozcan que se trata de un abuso sexual, y eso puede ocurrir muchos años después. Cuando llega a la justicia un caso para evaluar, hay que tener presente que el daño puede revelarse por experiencias propias o incluso en los propios hijos e hijas de quienes han sido abusados y que solo entonces reconocen el propio abuso. Hay dos problemas conceptuales, pero también procedimentales que me gustaría discutir aquí, con la ayuda de ustedes. Por un lado, el consentimiento y por otro, la reparación. Creo que la justicia suele fallar en ambos extremos, al calificar el abuso y al buscar un remedio que no se limite a la pena penal para el agresor. Gabriel nos hablaba de esto hace un ratito, ¿no? En cuanto al consentimiento, sabemos que si la víctima es menor de 13 años se presume el abuso y en todo caso es el agresor quien deberá probar que no fue así. Pero cuando es mayor de 13 se requiere indagar otros aspectos, ya que debe haber mediado violencia, amenaza, intimidación, relación de dependencia, de autoridad, de poder, aprovechamiento por parte del agresor. La violencia incluye la energía física del agresor sobre la víctima para que no se resista, por lo que es muy importante no interpretar como consentimiento la falta de resistencia. Por ejemplo, que no haya desgarramientos o heridas defensivas. Que una persona no se resista no implica que consienta. Puede tener miedo, no poder defenderse, o estar con su capacidad física alterada por drogas o alcohol, o estar dormida, o puede estar privada de razón por padecimiento mental o discapacidad, haciendo imposible prestar un consentimiento válido. Recordemos que a partir de los 13 años se presume que un adolescente o una adolescente puede tomar decisiones respecto de su vida sexual. Pero para que no haya delito, su consentimiento debe ser prestado libremente. De 13 a 16 años hay una inmadurez relativa, así que cuando hay desigualdad y condicionamiento de la voluntad, el consentimiento es insuficiente, porque para que el adolescente o el adolescente consienta, tiene que comprender los actos y sus consecuencias. El bien jurídico protegido, entonces, tiene que ser el libre desarrollo de la personalidad para disfrutar plenamente de la libertad sexual y hacerlo con responsabilidad. Es decir, ni tutela ni presumir que son libres por tener más de 13 años. Se defiende entonces un derecho fundamental de las personas que es la autonomía, pero lejos de pensarla como una condición individual y racional, la capacidad para forjar los propios planes de vida sin interferencias ni condicionamientos tiene un desarrollo en la ética feminista que resulta aquí muy valioso, la autonomía relacional. El modelo tradicional de autonomía presupone que quien ejerce sus derechos tiene autonomía plena. Un ciudadano o una ciudadana tienen autonomía plena, que debe ser respetada sin interferencia tanto por otros sujetos como por el Estado. Es un individuo racional capaz de sobreponerse a la influencia del entorno, que está en general identificado ese individuo con masculinidad, porque desarrolla su vida en el espacio público. No se contempla la autonomía restringida, cuya protección es una cuestión privada en el orden familiar y queda a cargo de las mujeres. Se trata de la autonomía restringida cuando las personas son vulnerables individualmente, por edad, discapacidad, salud o por su pertenencia a grupos sociales vulnerables. Pero ocurre que todas las personas somos vulnerables en alguna etapa de nuestra
no solo aisladamente, en la infancia, enfermedad, discapacidad, pobreza, vejez, sino en un entorno que nos pone en una posición inferior, débil y dependiente. Somos vulnerabilizadas, no solo vulnerables. Desconocer el origen estructural de la vulnerabilidad, presente también en el reconocimiento de derechos de la infancia y adolescencia, impide identificar el sistema de opresión, dominación y desigualdad en que vivimos. Poner el foco no solo en la individualidad, la capacidad de autonomía e independencia de las personas, sino también en su vulnerabilidad, situaciones de dependencia y disposición para el cuidado, pone de manifiesto el entramado relacional sobre el que se gesta la vida privada y se comprende su proyección en el ámbito y sus implicancias políticas y jurídicas. No le dijo, como se anotó después, capaz que lo hagan. Por favor, Muteate, por favor, Hasna. Pero no viste cómo son las pruebas. Gracias. Y se comprende su proyección entonces en el ámbito público y sus implicancias políticas y jurídicas, así como su relevancia para la igualdad. El feminismo propone un concepto relacional de autonomía que presta atención a la psicología evolutiva, es decir, esta autonomía progresiva que se señala en el Código Civil, a la necesidad de interacción que tienen las niñas y niños para desarrollar sus capacidades cognitivas, emocionales y conductuales, a la necesaria interdependencia de los sujetos. El concepto tradicional de autonomía se basa en la racionalidad y considera un logro abandonar esa interdependencia. Pero la racionalidad no excluye aspectos subjetivos como la emocionalidad. Es una falsa dicotomía la de razón y emoción. Si en las decisiones morales agregamos el concepto además de opciones relevantes, o sea, los cursos de acción que la persona considera legítimos para sí, vemos que podemos hablar de opciones relacionales, qué cosas me son posibles o no, de acuerdo con la red de relaciones en las cuales incluyo el Estado, la red de relaciones con las que cuente. La autonomía no es solo un indicador de las habilidades cognitivas del sujeto racional, sino que el desarrollo de dichas capacidades está fuertemente condicionado por elementos externos como el contexto y las relaciones que el sujeto entabla. Y que hay una fuerte interrelación entre los aspectos cognitivos y los psicológicos y entre estos y el contexto de oportunidades y relaciones. La autonomía de las personas entonces, incluso sobre su sexualidad, puede ser muy variable. Pueden mediar meses o años hasta que se revela el daño de un abuso sexual, sobre todo porque en la mayoría de los casos media un secreto, una extorsión por parte del abusador para asegurarse el silencio de la víctima por medio de amenazas, intimidación, manipulación, pero que en todos los casos la víctima teme revelar por las consecuencias que puede traer, sobre todo sobre su familia. No puede defenderse, no puede reaccionar y a veces no puede interpretar la agresión. Y entonces siente que el abuso es también su responsabilidad y su culpa. Una pregunta importante para analizar la imprescriptibilidad es facilitar que una vez interpretado el hecho se recurra a la justicia, pero ¿con qué expectativa? La punición del agresor a veces no solo no es un incentivo, sino que desanima la denuncia por las consecuencias que esa revelación y el posible encarcelamiento del victimario pueden tener sobre el resto de la familia. ¿Qué reparación sería justa? Y acá viene el segundo concepto problemático. Me parece relevante la idea de comisiones de la verdad, como se hizo en Guatemala con mujeres originarias violadas por militares, o en Colombia por personas, mujeres y varones violados por grupos armados dentro del conflicto entre la guerrilla y los paramilitares, pero además de las formas apropiadas de reparación, donde la reparación económica solo cumple parcialmente su función, porque no asegura reconocimiento y porque su aplicación podría significar un daño para el resto de la familia, con lo cual aumenta la culpa de la persona que denuncia y el aislamiento. Pero está el problema de que en la mayoría de los casos las víctimas no piden, no reclaman la reparación, aun cuando el caso penal haya salido a su favor. En una muy interesante compilación de Laura Cantore, que se llama Reparación Social de Laura Cantore, es una
doctora en Derecho cordobesa, sobre reparación social de las víctimas de abuso sexual intrafamiliar. Se llama así, reparación social de las víctimas de abuso sexual intrafamiliar. ¿Qué sucede después de la denuncia? Es una compilación donde hay un artículo muy interesante de Raquel Villagra que se llama Reparación civil del abuso sexual intrafamiliar, y ella invita a preguntarse algo. Y voy a terminar con preguntas porque este es el oficio de la filosofía, hacer preguntas, el oficio de responderlas es de ustedes. Entonces, Raquel Villagra se pregunta, ¿qué sucede? ¿Por qué las víctimas no reclaman reparación? Y esto aún en hechos comprobados por la justicia, y ensaya una serie de posibilidades bajo la forma de preguntas que voy a compartir para que sigamos pensando juntos y juntas, y con lo cual, con esta lectura de estas preguntas voy a terminar mi exposición. Entonces, se pregunta Raquel Villagra, ¿por qué las víctimas no reclaman reparación? ¿Su estado de conmoción luego de la agresión? ¿Su minoridad? ¿Vergüenza? ¿Deseo de olvidar? ¿El aislamiento? ¿La soledad? ¿Creencia de haber prestado el consentimiento? Por eso es tan importante revisar el concepto de consentimiento, porque las propias víctimas sienten que si no han resistido heroicamente es que consintieron. ¿Creencia de haber prestado el consentimiento? ¿Considerar que es una cuestión privada de la familia? ¿Ignorar que el daño actual que sufre puede ser una consecuencia de una violencia anterior? ¿La insolvencia del agresor? ¿La pendencia de la sentencia penal? ¿Los plazos de prescripción de las acciones? ¿Los costos de la defensa de sus derechos? ¿La limitación de la legitimación de los damnificados directos para reclamar daño moral? ¿La creencia de que el único legitimado pasivo es el agresor? ¿El desconocimiento de la ley y sus derechos? Bueno, son muchas preguntas y quiero decir que, entre otras cosas, Raquel Villagra se pregunta si solo la víctima puede pedir reparación, donde abrimos otra complejidad entonces para el análisis. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diana, por tus palabras. La verdad que el chat no puede, o sea, no para de tener comentarios de tu exposición y de todos los expositores y de la actividad. Voy a ir rápidamente porque hay varias preguntas. Alguna que no tiene algún expositor directo dirigido, puede tomar la palabra cualquiera, y si no, lo voy a elegir yo. No, puede tomar la palabra cualquiera de ustedes. Quiero empezar por el orden en el que se hizo en el chat. Si alguno tiene alguna pregunta, la puede agregar también. Pregunta, va dirigida a la postura del doctor Vitale. ¿Sería compatible con los principios y objetivos de la justicia restaurativa? Doctor, lo escuchamos. Gracias, Karina. Aprovecho y ya que me diste la palabra, contesto dos. Ahí va leyendo algunas del chat. Ah, muy bien. Así te saco de ese espacio para poder repetir. Yo creo que tiene mucho de justicia restaurativa, pero tiene más de reconocimiento a la víctima como una parte esencial en el proceso. A mí, digamos, me parece como muy grave institucionalmente. Si comprendemos la complejidad de estos delitos, como fue la reforma de la ley 2011 o como fue la reforma de los tiempos de la víctima, de respeto de los tiempos de la víctima, yo creo que no necesitamos otra ley, una reforma para poder garantizar. Con esas leyes nos alcanza. El tema es cómo las interpretamos, cómo intentamos de poder acomodar eso al respeto real de las víctimas en cualquier espacio en que se haya cometido el hecho, en cualquier año que se haya cometido. ¿Cómo hacemos para respetar a la víctima? ¿Cómo hacemos para darle un lugar? Tiene que ver con la justicia restaurativa. Hay un párrafo, y ahí tomo la otra pregunta que estaba en el chat, hay un párrafo expresamente en el fallo Hilarás que dice que las víctimas no tienen un derecho irrestricto, lo voy a decir de memoria, no tienen un derecho irrestricto a una condena, sino que tienen un derecho a una resolución judicial. Sobre esa resolución judicial es la que nosotros construimos el respeto a la víctima y el respeto a su posibilidad de poder incorporar
elementos probatorios para que el fiscal evalúe en un sistema acusatorio como el de la provincia de Buenos Aires, evalúe si encuentra elementos para la indagatoria y luego evaluaremos si hay elementos para la elevación a juicio. O sea, los estándares los establecemos. Y aprovecho otra cosita más porque me la pidieron también por WhatsApp. Digamos, el libro que mostró Ana y que mostró, creo que Karina, es un libro que se descarga gratuitamente, es un ebook que lo pueden descargar desde la página de la Universidad Nacional de Mandé La la Plata, página. perfecto, o si no, desde el Instagram que me avisaron por chat que lo ponga, así lo descargan de ahí. Es gratuito y justamente establece la palabra de las víctimas, las palabras de las familias, algo que no está muy explorado, que es justamente cómo repercute en la familia estos hechos, cómo se producen los quiebres en la familia, cómo, digamos, se divide el mar entre creer y no creer, y cómo existe la convivencia posterior con respecto a la familia, esa parte de políticas públicas y una serie de dimensiones. Gracias, Cari. Bien, gracias Gabriel. Hay una pregunta que está dirigida para Javier. ¿Qué pasa con la salida de la Argentina del Consejo de Derechos Humanos de la ONU? Bueno, es una pregunta muy amplia, quizás, Javier, si puedes darnos alguna respuesta. Nada, como primero, hola Cari. Sí, es una pregunta muy amplia para dar una Está para respuesta el en debate. 2 minutos y para el debate, pero bueno, solamente mencionar que efectivamente al retirarse la Argentina pierde la posibilidad de presentar resoluciones, de participar en las votaciones, y esto claramente es un retroceso en materia de la política internacional de los derechos humanos. Gracias. Hay una pregunta que está dirigida a cualquiera de los expositores, no sé si quizás a Agustina o el que quiera, digamos, tomar la palabra, que dice, ¿qué opinan los expositores sobre el parangón que suele hacerse entre los abusos sexuales contra personas menores de edad y los delitos de lesa humanidad? Agustina, Javier, Gabriel, el que quiera. Dale, si Diana, querés. ¿no? Porque no la estoy viendo. Sí. A ver, y de paso, algo me parece que decía Gabriel también, hay que tener un poco de cuidado, me parece, si estamos hablando de derecho penal, hay que tener un poquito de cuidado con, primero, las reformas locas, digamos, porque todas las reformas siempre perjudican a los grupos vulnerables, o sea, se da una vuelta y termina de alguna manera arruinándose algo. Y después con también las comparaciones, esto, o sea, yo en un punto lo que trataba de explicar en mi exposición es, no creemos una expectativa de que entramos en una clasificación en la que vamos a lograr terminar con la impunidad solamente por poner una etiqueta, ¿no? Bueno, ahora son delitos de lesa humanidad o son graves violaciones a los derechos humanos, entonces vamos a lograr todo, porque eso no va a suceder, ¿no? Entonces, sí. Y además, si estamos hablando de derecho penal, menos va a suceder. Entonces, quizás lo que hay que pensar es, como decían los demás expositores, empezar a ver también hasta dónde da el derecho penal y cuáles son las otras vías de reparación, ¿no? La justicia no solo es justicia penal, y además hay otras vías. De hecho, lo que suele pasar, a raíz de lo que decía Diana recién, es que las víctimas de violencia sexual les da vergüenza pedir reparaciones económicas porque piensan que se está comercializando con su integridad sexual o con su honestidad. Entonces son muy cuestionadas las víctimas que finalmente prefieren terminar los casos y tener alguna reparación económica. O sea, hay algo ahí que hay que seguir discutiendo, cuánto se está escuchando a las víctimas, qué quieren las víctimas, ser más flexible en ese sentido, porque si usamos la herramienta final del derecho penal, bueno, tenemos pocas cosas para ofrecer. Y en general lo que se ofrece es malo. Entonces yo tendría cuidado con eso, ¿no? Por un lado, cuál es la expectativa que estamos creando en las víctimas y por otro lado, qué es la respuesta que están esperando las víctimas. Bien, gracias, Agustina. Vamos a terminar con la última pregunta para Diana y después hacemos el cierre. Diana, nos dicen si podrías profundizar respecto al elemento de la reparación y por el otro lado, que mencionabas origen estructural de la vulnerabilidad. Si podrías profundizar, al menos en estos minutos que quedan, algo también o lo que puedas ampliar. Sí, quiero decir que también puse en el chat el libro que cité porque pidieron 2 o 3 personas saber cuál era el artículo y cuál era el libro.
Bueno, cuando hablo del origen estructural de la vulnerabilidad, es porque hay condiciones de desigualdad. La teoría de género, entre otras, habla de esto, pero no es la única condición, la subordinación de género. Hay muchas subordinaciones entre sujetos sociales que van creando estructuras de desigualdad. Una de ellas tiene que ver con la edad, entre adultos y niños o ancianos. Otra tiene que ver con el género, entre varones y mujeres y diversidades. Otra tiene que ver con la clase social, con la condición de migrante, con la discapacidad, con montones de otras condiciones que van generando relaciones de desigualdad y de poder complejas dentro de una sociedad. Esta estructura de relaciones cruzadas de poder hace que se piense en un sujeto no como algo, como un estereotipo, sino como un sujeto complejo, como un sujeto con enraizamientos en muchos aspectos de la identidad, un sujeto que se analiza de manera interseccional, como se dice en las ciencias sociales. Interseccional implica que voy a prestar atención a su género, por ejemplo, aplicando una percepción de género, que en el caso de violencia sexual es indispensable, pero también voy a aplicar un análisis de la edad y voy a aplicar un análisis de la condición social, de si esa persona tiene una vivienda adecuada o vive hacinada en una estructura donde los miembros de esa convivencia algunos son parte de su familia biológica y otros no. O sea, ¿quiénes están subordinados y bajo el imperio, bajo el poder de quiénes, dentro de una convivencia que para algunos sujetos se torna riesgosa y para otros es una gran capacidad de depredación? Esas son diferencias que hacen al origen estructural de la vulnerabilidad. Y la cuestión de la reparación, y algo dijo Agustina también recién, la cuestión de la reparación, y también Javier y Gabriel se refirieron a eso, la reparación no es en abstracto, no es solamente la que marca un código de procedimientos o lo que marca una ley. No es solamente decir voy a reparar penalmente dando tantos años de cárcel según lo que se haya demostrado, o económicamente corresponde considerar el daño psíquico, el daño físico, el daño laboral, hacia el pasado y hacia el futuro, porque además hay que tener en la reparación una proyección temporal. Si ese sujeto es un niño, niña o adolescente, hay que proyectar de una manera hipotética hacia el futuro cómo lo va a afectar. Si es una persona joven o adulta, hay que pensar hacia el pasado, todas las afectaciones que tuvo en su vida en función de ese trauma, de ese daño. Entonces, un aspecto es esa complejidad de la reparación que no se puede limitar a lo económico y a lo punible. Y la otra cuestión es, ¿qué es lo que busca el propio sujeto como reparación? ¿Qué es lo que la propia persona necesita? Y en general hay un aspecto que tiene que ver con la justicia restaurativa, aunque mencionaban acá entre un violador y su víctima o entre un torturador y su víctima no puede haber negociación, no puede haber una condición de paridad para pensar en una reconciliación. Tendríamos que estar en otra dimensión que no es la justicia para pensar algo así. Pero esa persona lo que busca es el reconocimiento por parte del autor de que le ha hecho un daño. Yo recuerdo acá el juicio que hicieron varias adolescentes a un cantante de rock por abuso sexual contra adolescencias, tenían 13, 14, 15 años, en 9 de ellas hicieron un juicio, creo que en 7 de los casos se logró demostrar la responsabilidad, y cuando le anuncian la pena al abusador, él dice, yo tenía todo el derecho, no hice nada malo, ella tocó el timbre y entró a mi casa, ella subió vino al camarín, es decir, su condición de capacidad para depredar chicas apenas adolescentes era que ellas levantaron las restricciones de impedirle a él que las violara. O sea, una vez que entraste a tu casa, a su casa, o una vez que entraste al camarín o al tráiler, entonces ya sos un objeto de su absoluta manipulación. Nunca reconoció que había producido ese daño. Bueno, eso, aunque haya cárcel y aunque haya un monto de dinero para hacer terapia o para reparar de alguna manera económica, no se ha reparado, no se ha subsanado, porque no hay un reconocimiento de que le he producido a otro o me han producido un daño. Entonces me parece que, bueno, pensar que las víctimas intervengan en el desarrollo de lo que esperan, como mencionaban en las exposiciones anteriores, que las propias víctimas tengan esa posibilidad
de intervenir en determinar cuál debería ser, en todo caso, la reparación para estos casos, individual y en común. Me parece que lo que tiene que ver con los derechos humanos, entre otras cosas, y los ejemplos que di son ejemplos comunitarios, el ejemplo de Guatemala, el ejemplo de Colombia, son ejemplos de comisiones de la verdad. Si pudiéramos hacer eso con casos incluso prescriptos, nos daría un panorama, nos daría a toda la sociedad pedagógicamente una idea acerca de los daños que produce, en qué consiste el abuso sexual, los daños que produce y en todo caso cómo deberían recibir tratamiento también por la justicia, pero por toda la sociedad. Muchas gracias, creo que no hay más preguntas. Bueno, a ver, para finalizar, fue muy potente esta actividad, la verdad que fue muy necesaria y también muy importante escuchar distintas voces de distintos campos, ¿no? Creo que desde la Red de Mujeres para la Justicia destacamos lo significativo de haber llevado adelante esta actividad a menos de 2 meses, ¿no?, del fallo de la Corte Suprema. Creo que esto muestra el compromiso desde la Red de Mujeres que se tiene con una agenda que no puede ni debe postergarse, y también de la capacidad como organización para generar estos espacios donde estos debates necesarios y con las personas que sabemos que nos pueden ayudar a reflexionar de la mejor manera puedan darse. Hoy tuvimos el privilegio, como decía, de escuchar voces imprescindibles, ¿no?, por su trayectoria, por su formación, sobre todo por su compromiso en el lugar que cada uno ocupa. Yo veía a Gabriel y Agustina, que quizás más desde el lugar bien de operadores jurídicos que trabajan, jueces, fiscales, y también desde el campo de la filosofía, Javier quizás del campo súper académico, o sea, cómo esto se debe mixear y pensar juntos y juntas a qué camino, ¿no?, debemos tomar. Me quedo un poco con lo que se habló también acá entre todos respecto de que hay un valor que es la justicia material, como podemos decir, que bueno, que busca quizás no solo la aplicación de la ley, ¿no?, en un positivismo, sino que esa ley produzca en su aplicación resultados justos y equitativos, considerando las desigualdades sociales, como Diana también siempre nos explica, desigualdades estructurales, los valores éticos fundamentales, que van más allá de la simple legalidad, ¿no? Y quizás nosotros en el derecho lo llamamos más como la interpretación. El fallo de la Corte creo que quedó demostrado en esta jornada que pudo haber cerrado cierta etapa judicial, ¿no?, de lo que es para la Corte, que ya está generando consecuencias, como nos contaron los expositores, pero que, como vemos, no cierra el debate ni el camino, que todavía queda por recorrer, por debatir, y que creo que siempre los que ocupamos lugares en la justicia y en los distintos lugares, como fue esta exposición, también depende de los operadores. También depende de los operadores y también de los activismos. Como Agustina mencionaba desde su trabajo, ciertos operadores que pueden ya directamente cerrar el caso, como Gabriel desde su juzgado cuando recibió desde el alzado un archivo, Javier y Diana que desde sus campos nos vienen incluso muchas veces a traer ideas, ¿no?, para los operadores, súper necesario, porque la creatividad y el pensamiento también van juntos. Y bueno, en definitiva creo que no se trata de no cumplir lo que el fallo de la Corte dice, sino justamente, porque a alguno quizás no le guste, sino justamente de poder construir nuevos argumentos y de trabajo, ¿no?, que puedan mostrar y llevar eventualmente a la Corte, sea esta u otra que se pueda dar, buenas razones que no se tuvieron en cuenta y que se puedan tener. Así que creo que seguimos en este camino. Y solamente quiero mencionar algo de la reparación, que yo creo que es un problema de los penalistas. Creo que es un problema también del derecho penal y no solo de las víctimas, porque estamos en fueros estancados, nos cuesta mucho, no sé cuántos penalistas habrá acá, pero lo sé, que cada vez que en un juicio penal hay una acción civil en conjunto es un dolor de cabeza. Tenemos esta cosa estancada de los fueros, realmente no tenemos herramientas, no sabemos, creo que desde el derecho penal quizás todos los casos que tuvieron que ver con corrupción son los que más aprendieron, ¿sí?, a poder trabajar la cuestión económica.
Y es algo que creo que es un problema y que también obstaculiza el desconocimiento poder trabajar en ese campo. Y algo que suelo decir, porque esto no es, la cuestión de la reparación no atañe solo a los delitos sexuales, se ve en cualquier caso de violencia por razones de género, y a mí me gusta siempre mencionar que tenemos que tomar la bandera LGTBIQ+, y del orgullo. ¿Por qué? Porque cuando las mujeres muchas veces en audiencias o en sus casos aclaran de antemano que no buscan dinero, que no buscan plata, que no quieren reparación, a todas esas preguntas que como filósofa nos trajo Diana, eh, yo siempre pienso que deberíamos tomar la bandera de la reparación, porque detrás de eso está el estereotipo. Y hay que explicarles y trabajar con las víctimas muchas veces de que si no es reparación económica, ¿qué otra reparación puede ser? En el derecho civil no se discute que la reparación es económica. Sin embargo, hay un prejuicio y hay un estereotipo que si denuncia busca dinero, si acepta el dinero, entonces era por esto que lo quería. Entonces, creo que esta es, al menos desde mi práctica, es lo que yo veo en el prejuicio, tanto de los operadores como de las propias mujeres que, conociendo esto, anticipan y aclaran que no quieren dinero. Pero yo me pregunto entonces, ¿qué otra manera de reparar sería, si no es la económica, como ocurre en el derecho civil? Más allá de las situaciones de conciliaciones o mediaciones, la primera forma de, cuando uno habla de reparación, es reparación económica. Luego el derecho penal trae todas estas reparaciones integrales y lo amplía porque no es propio, entiendo yo, es mi opinión personal, de nuestro campo, trabajar con esto, con resarcimientos económicos. Y bueno, decirles por último que la red, hay un lugar para la iniciativa, para la participación, para hacer oír la voz de cada socia que se quiera incorporar, y las invitamos a sumarse. Es más, yo quisiera que si hay acá participantes que no son socios o socias todavía de la red, que envíen el formulario, que se asocien y que pongan, siempre el formulario dice referencia, que pongan que fue esta actividad, quizás lo que la lleva a asociarse, porque es importante que puedan ser activos. Los invitamos y las invitamos a esta comunidad que trabaja, ¿sí?, desde el compromiso, la reflexión y de la acción, que esta actividad lo ha demostrado. Así que gracias a todas y a todos.